nombre es Gabriel Lozano y en primer lugar muchas gracias por la invitación a estas jornadas interuniversitarias de investigación en didáctica de la lengua y de la literatura, celebradas el 28 y 27 de mayo de este año. Bueno, vamos a presentar la inteligencia emocional como constructo para la adquisición de la lengua extranjera y mi nombre es Gabriel Lozano Montano. Este es el índice que se va a desarrollar a continuación, tratando punto tras punto. Empezamos con el marco teórico conceptual. El eje de esta investigación es la inteligencia emocional. Esas características comunes que ahora voy a explicar se han inferido de estudiar los modelos de Goleman, de Bar-On, de Mayer y Salovey y de psicólogos nacionales o autores nacionales tales como Notario Estremera y Pablo Fernández de Rocal, Rafael Vizquerra, entre otros. Y bueno, podemos ver una metáfora de la inteligencia emocional constituida en un castillo de naipes, ¿no? En la que, como todos sabrán, un castillo de naipes tiene una base y una cima que están conectadas entre sí y son dependientes, y una cae y la otra también. Y ese es el símil que quería hacer, ¿no? Una buena base, una buena inteligencia emocional intrapersonal que, recordemos, comprende a la automotivación, a ese autocontrol, esa capacidad de resiliencia que puede tener una persona y sobre todo una autoconciencia emocional. Saber cada una de las emociones primarias y secundarias y cómo influyen en uno mismo. Y una vez que superes o tengas ese grado, ¿no?, de inteligencia emocional intrapersonal, podrás pasar a la cima, que es esa inteligencia emocional interpersonal que comprende a la empatía, que es esa capacidad de percibir y de poder predecir también qué sentimientos o los sentimientos que producen en las otras personas, y por ende esa asertividad, ¿no?, esa mejora de las relaciones sociales. ¿Qué aspectos podemos inferir, ¿no?, de la inteligencia emocional? Una vez adquirida ese alto grado de inteligencia emocional, ¿qué beneficios puede tener? ¿Qué aspectos podemos inferir? Obviamente, un rendimiento académico. Si tienes una gran capacidad de resiliencia, podrás paliar esa premura temporal, esa presión y ansiedad escolar y también social que tienen los alumnos. No vamos solo a los alumnos, también podemos ir al profesorado, a los docentes, con el burnout o síndrome de estar quemado, que también comprende una gran capacidad de resiliencia y automotivación propia que hará llevar o puede ser un censo, un instrumento para poder llegar o alcanzar nuestros objetivos. Siempre va a ser un instrumento, un medio. No va a ser simplemente la inteligencia emocional, me refiero. Una forma ya de éxito, sino es un medio, es un instrumento para conseguirlo. Y por último, algo que está muy actualizado, sobre todo en la segunda, podemos ver que el bullying que podemos ver en las aulas desde hace bastantes años, pues comprende a la inteligencia emocional, a esa capacidad de empatía, porque con una buena empatía, que esa persona, ¿no?, pueda saber cómo puede influir ciertos aspectos, ciertas emociones en los otros, va a hacer que el bullying desaparezca, o al menos que se reduzca. Porque ahora mismo, con las redes sociales y ese afán de deseabilidad social que tienen el alumnado desde ya muy prontas edades, como puede ser quinto o sexto de primaria, que ya algunos tienen móviles, pues ese ciberbullying, enseñarles ya desde una base que cualquier comentario puede herirles o forma de expresar algún aspecto físico o emocional puede llegar a herir a la persona. Y eso se puede paliar con una buena empatía y una buena asertividad. Vayamos ahora al inglés, porque en cuanto a las teorías de adquisición del lenguaje, podemos ver o podemos inferir
aspectos o conclusiones que tienen reciprocidad con la inteligencia emocional sin nombrarlas. Es decir, empezamos con Frederick Skinner con la teoría del comportamiento verbal y la teoría del andamiaje de Jerome Broder. El scaffolding y Skinner hacen referencia a una interacción. Esa interacción hace que el lenguaje se adquiera de una forma u otra. Es decir, si las familias o los docentes hacen un buen refuerzo, como dice Skinner, o un buen scaffolding o andamiaje, crean un buen andamiaje para que esos críos o esos niños puedan adquirir mejor esa lengua, va a hacer que esa adquisición del lenguaje tenga, como veremos con Krashen, un bajo filtro emocional. Y es que ahora vamos con Stephen Krashen con su teoría de la hipótesis de input. La teoría de la hipótesis del input tiene la teoría del monitor, la hipótesis, perdón, del monitor, la de el input más uno, la adquisición del lenguaje. Y podemos ver que la última hipótesis, la del filtro afectivo, es la que más relación tiene con la inteligencia emocional sin nombrarla, todos recordemos. Son aspectos que se pueden inferir. Aquí dice Krashen que un filtro afectivo bajo, esperen que muevo esto un segundín, o bueno, se puede ver perfectamente. Un bajo estrés más una autoconfianza más una alta motivación tiene un filtro afectivo bajo y la comprensión del input aumenta. ¿Qué significa eso? Que un alumno con un bajo estrés, que le proporcionemos, ¿no?, un bajo estrés, no haya una presión de notas de evaluación, no autoconfianza, no hay penalización del error. Se puede equivocar y bajo ese error se aprende. Y por ende, una alta motivación. Si no tiene una presión o una ansiedad, va a tener más motivación mediante actividades lúdicas a comprender ese input. ¿Y qué pasa si es al contrario? Que hay un estrés, que hay una baja confianza por ende y una baja motivación. Se habla de un filtro afectivo alto, haciendo que la comprensión del input disminuya. Entonces, es lo contrario del filtro afectivo bajo. Entonces, un estrés que le proporcionamos al alumno, en el cual no hay, ¿cómo decirlo? No hay un objetivo claro de aprender, sino de una calificación meramente. Es decir, tu evaluación trimestre comprende solo a un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 o 10, y no a que lo hayas aprendido a adquirir. Eso va a generar un estrés si no se cumple ese objetivo. Y ese estrés, al principio, puede llegar después a una baja confianza. Ya esta asignatura no me crea confianza. Entonces ya no voy a estar tan entusiasmado a la hora de tener esa clase. Y por ende una baja motivación a la hora de realizar deberes o de estar atento a clase. Entonces, ¿qué objetivos puede tener esa inteligencia emocional en el aula, ¿no? Esta investigación, el eje de esta investigación. Podemos desarrollar o se pretende desarrollar competencias emocionales y sociales bajo la inteligencia emocional. ¿Mediante qué? Mediante una propuesta de intervención para una disciplina no lingüística de Science, que veremos ahora, que desarrolla lo anterior dicho, unas competencias emocionales y sociales. Y por último, vamos a determinar qué aspectos se pueden inferir de esa inclusión de la inteligencia emocional en una disciplina no lingüística de Science. Hemos hablado de una propuesta de intervención, entonces vamos a ver qué metodologías son claves y están desarrolladas o inferidas de la inteligencia emocional. Tenemos el Community Language Learning de Richard Rogers. Aquí hay que estar muy atentos porque dicen que una nueva situación de aprendizaje, por ejemplo, ya cerniéndonos en esa propuesta de intervención, podemos ver que la asignatura de Science, ver y aprender las funciones vitales de los animales en otro idioma, va a crear un miedo y amenaza al alumnado. El alumnado puede pensar, madre mía, voy a aprender, no me sé algunos nombres de algunos animales, ¿cómo voy a aprender esas funciones, esos nombres tan específicos en inglés? Pero esa solución hay que tener, hay que tener una solución, dice el Community Language Learning. Hay que tener en cuenta sus sentimientos. ¿Qué se puede deducir o inferir de eso?
que el docente va a utilizar las habilidades de la inteligencia emocional para paliar ese miedo y amenaza al alumno. Y también Asher, con su Total Physical Response, el TPR, habla de eso, que una nueva situación de aprendizaje, que hemos dicho, las nuevas funciones vitales, emociones también en inglés, que se van a ver, crea una presión y estrés al alumnado. Asher va un poco más allá. La solución del TPR siempre se ha encomendado a no forzar a hablar, es decir, que el alumnado cuando esté preparado, hable. Se va a seguir esa metodología del TPR, pero también se va a intentar que el alumno de primeras intente mínimo repetir o recordar aquello que dice el docente. Lo que se va a focalizar es la resistencia corporal, a evitar. ¿Mediante qué? Mediante actividades dinámicas. No es lo mismo estar una hora entera en un pupitre sentado, atendiendo, mirando la pizarra, que haciendo actividades en grupo. No estamos inventando o descubriendo América, simplemente haciendo mediante trabajos en grupo, con cartulinas, con posits, que se vayan moviendo, interactuando mediante imágenes, pues vas a evitar esa resistencia corporal y que ellos, los alumnos, pues tengan una mayor motivación a atender a tu clase. Y por último, que esto se ve ya sobre todo en el input propio, ¿no? de la propuesta de intervención, que es el Content and Language Integrated Learning de Coyle, en el que yo me he quedado con la exposición del lenguaje, que es lo que, sin decirlo, se relaciona con la inteligencia emocional. Y es que cuanta más cantidad de exposición haya del docente-alumno, exposición me refiero de input, ¿no? Vamos a generar más interacción con ese alumno. Y esa interacción no es algo que haya una distancia social o emocional incluso con el alumno. Esa interacción es personal. Es preguntarle al alumno, ¿has comprendido esto? Es preguntarle al alumno si tiene algunos aspectos o algunos animales, por ejemplo, en su casa y poder crear una comprensión emocional, un acercamiento que cree más motivación, más empatía y por ende más comunicación, porque más confianza y más motivación hace que haya más comunicación, que es lo que en inglés y sobre todo en una disciplina no lingüística es lo que nos interesa, que haya más comunicación para que el alumno se suelte. La propuesta de intervención, el contexto es un aula de tercera primaria, una disciplina no lingüística Science, que se trata de las funciones vitales, la de nutrición, relación, reproducción, junto a la inteligencia emocional. Junto a la inteligencia emocional vamos a tratar temas de emociones primarias y secundarias, ¿no? Es una unidad didáctica de 4 sesiones, en la que sigue un modelo de enfoque por tareas, en el que vamos a tener en la cuarta sesión un final task y en las últimas 3, vamos, en las primeras 3 sesiones van a ser tareas posibilitadoras, ¿no? Que nos permitan realizar esa cuarta sesión, que es una sesión final. Cada sesión consta de 4 actividades también. Y las 4 actividades no están al azar diseñadas, ¿no? La primera actividad es de introducción de la función vital y emociones primarias y secundarias. Es un PowerPoint con imágenes, en movimiento, con vídeos, en las que el docente va ya poniendo esos nombres, esas imágenes asociadas a esos nombres de funciones vitales, de emociones primarias, en los que el alumno también tiene que actuar o intentar hablar y recordar con el profesor, ¿no? Porque las habilidades que se van a intentar tratar en esta primera habilidad, actividades, son las de recordar, repetir y enumerar, según Bloom, que viene con el CLI, el Bloom. La segunda actividad va a ser de refuerzo de función vital, es decir, la de nutrición en la primera sesión, en la segunda sesión la de relación y en la tercera la de nutrición. Y va a ser una habilidad de entendimiento. Es decir, en la primera recordamos, repetimos y enumeramos, y ya con esos aspectos que el alumno recupere, ¿no? Porque no va a recuperar el 100%, sino con la práctica se va a adquirir ese conocimiento. Vamos a tener ese entendimiento, ¿no? Y la tercera actividad va a ser el refuerzo, pero de la emoción primaria o secundaria.
Y la última, que tiene que ver con el TPR, es la relajación, ¿no? Es la asimilación de esos contenidos. Mediante actividades que van a ser más bien musicales lúdicas. ¿Qué se está buscando en esas actividades? Que comprendan esos contenidos de una forma lúdica, como bien he dicho, mediante una libertad corporal. ¿Recordáis antes lo de resistencia corporal? Pues va mediante este camino, ¿no? La actividad 4 en cada sesión. Vamos a poner aquí un ejemplo de lo que yo creo que es en la propuesta de intervención lo que se puede inferir, esos aspectos conclusivos de meter la inteligencia emocional con las funciones vitales de los animales. En primer lugar, es una actividad que se llama I admire you, yo te admiro, en la que se representa aquí, yo quería representar que el cuadro verde es una cartulina, ¿no? Y la imagen de un animal va a ser cada propia de un individual, que la van a traer ellos. Ellos van a saber qué animal van a traer. Luego, en la sesión 4, esta actividad se va a hacer con un animal aleatorio, poniendo algo más de dificultad. Pero vayamos a esto. Imaginemos, yo he elegido la pantera negra. Y estas 4 preguntas, what animal have you chosen? Aquí es para identificar el animal. Se ve si han comprendido, ¿no?, los animales. La identificación del nombre. What emotions do you serve in this animal? Emociones, vamos a ver, las primarias y secundarias. Vamos a dejar libertad al alumno. What makes animals feel these emotions? Vamos a ver ya la inteligencia emocional vista desde un modo empático. No van a percibir qué emociones hay, que también se puede la imagen. Van a predecirlas. Van a tener un alto grado de inteligencia emocional. Se va a intentar ver si lo han adquirido, ¿no? Y la última, what features of the animal relate to you? Una vez hechas estas 3 primeras preguntas, van a hacer esa cuarta pregunta, qué características del animal se relacionan o tienen sentido contigo, esas características. Van a hacerla, esa cuarta actividad, y luego van a compartirla con sus compañeros. ¿Qué entendemos aquí? Entendemos que un alumno va a decir qué características tiene bajo ese animal, se va a abrir emocionalmente, aunque no parezca que no, pero se abre emocionalmente, va a decir, yo soy tan rápido como esta pantera negra, o soy tan calmado como esta pantera negra, aparece ahí, pero también puedo ser muy feroz cuando voy a cazar o cuando me enfado. Es libre esta actividad. Y lo importante es que va a tener empatía, autoconciencia emocional y asertividad, porque va a comprender esas características propias y las va a relacionar con otro. Es decir, asertividad también es esa capacidad de respeto, ese respeto a, a las emociones propias y a las de los demás. Se va a intentar trabajar eso, junto a la función de nutrición, relación y reproducción. Las características del animal, además de emocionales, pueden ser también de función. Yo soy carnívoro, también soy un animal carnívoro, tengo pelo, no tengo plumas, soy vivíparo, etc. Por tanto, ¿qué aspectos conclusivos podemos sacar? Se puede trabajar la inteligencia emocional en una disciplina no lingüística de science, concretamente con los animales, que es algo muy empático que suele gustar mucho a los alumnos. ¿Qué podemos deducir de la inteligencia emocional aplicada, ¿no?, como os he dicho? Según Krashen, según también juntándolo, ¿no?, un poco con Bronner y Skinner, es que baja el filtro afectivo del alumnado. ¿Qué conseguimos con eso? Una mayor motivación, como os he dicho antes, y una mayor disponibilidad a entender las cosas y a participar. Y eso también no solo del alumnado, y es de las familias y del profesor, haciendo caso no solo a Krashen, sino a Brunner y a Skinner. ¿Y qué se puede inferir finalmente? Que un bajo filtro afectivo contribuye a una mejor adquisición, ¿no?, de estos contenidos que hemos dicho. Y por ende a una mejora de esos resultados, ¿no?, que siendo realistas es lo que se va a ver, ¿no? Ha sacado X nota, ¿no?, en esta
asignatura. Bien, pero no nos quedemos con eso. Es todo el proceso de anterior, ha tenido que ver la inteligencia emocional como ha sido un medio, un instrumento para mejorar. Y bueno, el último punto son las limitaciones del trabajo en la que ¿qué podíamos mejorar, ¿no?, en esta investigación? Una evaluación de percepción emocional, que es la que se hace en esta propuesta de intervención que se ha diseñado. O se debería ver el antes y el después. Es decir, vamos a evaluar, obviamente, las funciones de nutrición, de relación y de reproducción, las funciones vitales de los animales, pero también la inteligencia emocional. ¿Ha habido una evolución de un antes y el después? ¿Saben mejor identificar esos sentimientos? Se tendría que ver una evolución, ¿no? Y antes de eso, también un psicoanálisis previo al alumnado. ¿Quién es más callado? ¿Quién es más líder? ¿Quién le gusta relacionarse? ¿Quién espera a que otro responda para poder hablar? Ese psicoanálisis que se hace y que todo docente hace, pero no lo llama psicoanálisis. Pero es muy importante. Y obviamente oportunidad de implementar. No podíamos dejar de mencionar, si hablamos de la inteligencia emocional, al test de referencia en España, que es el TIEFB y el TIEFA, el test de inteligencia emocional de la Fundación Botín para la Infancia. El TIEFB sería el que necesitaríamos nosotros en esta propuesta de intervención, porque es una propuesta de aplicación desde los 30 meses hasta los 11 años. Y el test de inteligencia para adolescentes, el TIEFBA, va entre los 12 y 17 años. Y bueno, muchísimas gracias por todo, por haber confiado en mí y haberme invitado, y espero que les haya encantado este